Hoy estamos aquí reunidos con dos personas realmente muy importantes para la Fundación San Antonio. El primero de ellos es Hernando Rosas, que casi que no necesita presentación porque le entregó la mitad de su vida a esta fundación, de toda su vida física y espiritual, y sigue entregándole su corazón porque creo que no nos olvida. Entonces, Hernando, muy buenos días. Kenny, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y como dices, siempre la Fundación San Antonio está en el corazón de mi vida. Muchas gracias. Y por otro lado está Maje, Joalber Maje, que es nuestro subdirector de Gestión Social y Relaciones Institucionales y que también es una institución dentro de la Fundación porque entró a la Fundación siendo muy jovencito. Hoy en día no es tan joven, pero los años que ha acumulado son años que le han entregado a la Fundación. Maje, buenos días. Hola Kenny, buenos días. Muchas gracias por este espacio. Estoy realmente muy conmovido y espero poder pasarla rico. Que bueno, vamos a hablar de redes. Que el tema y la institución que nos convoca a los tres, que es la Fundación San Antonio, pues dentro de la Fundación San Antonio hay un programa pues maravilloso, un programa muy importante, integrado mucho en la identidad y quehacer social de la Fundación, que es el programa Redes, Escuelas para el Tiempo Libre, y sobre eso vamos a hablar. Me gustaría que habláramos. Yo dividí como cuatro partes. Unas personas que son los precursores del programa Redes, unas personas que fuimos los fundadores del programa Redes, otra persona que fue el consolidador del programa Redes y luego pues un llamado que es a continuar el programa Redes en el tiempo y hacerlo pues grande y sobre todo con muchísimo impacto. Entonces, Hernando, si te parece bien, hablemos primero de los precursores de esta idea maravillosa que fue Redes. Pues yo creo que dentro de un ámbito bastante grande que es la Fundación San Antonio, con más de 127, 128 años ya, 128 años, la inspiración viene de allá. ¿En qué sentido? En el sentido en que es como una obra muy concreta a favor de una población específica que son niños, niñas y jóvenes de la arquidiócesis de Bogotá. Entonces, dentro de ese gran ámbito y dentro de ese gran contexto, pues ahí hay unos, como nos ha llamado Kenny, unos precursores que fueron unos hombres sabios y hombres de iglesia que yo nombraría específicamente al padre Mota, que era un sacerdote monfortiano, párroco de Nuestra Señora de Belén, en el barrio Belén, de los barrios más antiguos de Bogotá, y Monseñor Rafael Cotrino, que también lleva no sé cuántos años como presidente de la Fundación San Antonio. Entonces, digamos que en medio de lo que es un barrio popular y muy antiguo de Bogotá, surge en esa parroquia pues, la inspiración de los sacerdotes monfortianos, con el padre Mota también, de poder ayudar y poder hacer algo por los niños en las jornadas donde ellos no estaban en los colegios. Y en esas jornadas, pues ellos se dedicaban a ayudarles con algunos laicos de la parroquia, se dedicaban a ayudarles a hacer las tareas, a darles un refrigerio para que no tuviesen hambre en ese rato que estaban en la parroquia. Y como había un pequeño polideportivo, pues también estaba la parte deportiva. Creo que esas son las raíces, los orígenes del programa Redes. Ahí Monseñor Cotrino, por alguna circunstancia, conoció el trabajo que estaban haciendo ellos y la inspiración de Monseñor Cotrino creo que fue como realzar o englobar mucho más esa actividad y pensar no solamente en la parroquia, sino empezó a soñar por qué no tener un programa desde la Fundación San Antonio al servicio de los niños con una envergadura como la que tenía la parroquia y quizás mucho más fuerte. Y ahí es cuando si no estoy mal, Kenny pues conoce un poquito más ese inicio, porque yo llegué en algún momento más tarde, en el que Monseñor Cotrino, la Fundación San Antonio, ya encomiendan a Kenny Lavacude para que pueda pensar y darle forma y conformar el programa específicamente. Sí, yo quisiera nombrar otro de los precursores, que sería el padre Osvaldo Jaramillo, que también de los monfortianos, que hicieron pues toda esa experiencia de las jornadas alternas. Monseñor Cotrino tuvo la idea de, como tú lo dices, de expandir el programa en la Arquidiócesis de Bogotá
y la intención era sobre todo para refuerzo educativo. Por eso redes era la sigla de refuerzo educativo desescolarizado, que después se transformó en escuelas para el tiempo libre cuando ya se le pusieron los otros componentes. Y mi tarea, cuando yo entré a la fundación, pues mi tarea era pues poner eso por obra. Entonces tuvimos unas jornadas maratónicas de selección de personal porque teníamos que iniciar el programa y teníamos algunos sitios que era claro dónde íbamos a estar y otros no era tan claro. Y estaban muy asociados a las parroquias. Creo que eso también es importante contarlo, que el programa Redes nace como un programa de la Fundación San Antonio, pero con un vínculo muy, muy estrecho con las parroquias. Entonces hicimos fuimos como tejiendo esa red, parroquias, personal laboral que iba a trabajar, más la Fundación San Antonio, e irle construyendo todo el aparato administrativo y organizativo, y eso se hizo pues realmente en un tiempo bastante récord en ese momento, cuando fue el momento de iniciar Redes en ese año 2003. Entonces tendríamos los precursores, que sería el padre Osvaldo Jaramillo, el padre Mota, yo diría que el padre Rafael Cotrino, sí, sería conmigo fundador. Bueno, ok. Y luego viene una etapa muy bonita y la etapa más larga del programa, que fue su crecimiento, el crecimiento y la consolidación, que fue tu papel aquí durante todos estos años. ¿Cómo fue ese proceso de consolidación, que además no fue muy fácil? No, realmente cuando uno mira ya hacia atrás todo el camino recorrido, pues se da cuenta como no solamente de las dificultades o de los logros, sino de la grandeza de lo que se ha realizado, y yo creo que el programa Redes es un programa maravilloso, en el sentido en que no solamente todo lo que ha hecho durante estos últimos 18 años por los niños, sino lo que en sí mismo es. Cuando yo lo recibí, yo llegué al programa, no se me olvida la fecha, el 19 de diciembre del 2003 a las 8 de la mañana. Recibí el programa en ese momento, pues de manos de Kenny recibí todo lo que él logró pensar, ¿no? En el sentido, digamos, todo el marco filosófico, todo el marco de lo que del deber ser del programa, y también toda la parte administrativa, toda la parte de cómo, del modus operandi del programa, que no era tan fácil, porque ya el programa desde ese momento no solamente empezó a plantear el refuerzo escolar para los niños, sino que ya se empezó a hablar de los componentes y se unieron elementos que enriquecieron e hicieron mucho más integral la atención a los niños. Eso era lo que se buscaba, una atención integral. Entonces, desde esa concepción, además de la parte de refuerzo escolar, de la ayuda en tareas, además de la parte del refrigerio, que después se robustece en almuerzos, etc. También está la parte deportiva. Se innovó o se enriqueció mejor el programa con la parte artística, que creo que todo el componente artístico pues fue una iluminación muy linda para todo lo que significa el desarrollo de los muchachos a nivel integral, y la atención psicosocial, el apoyo desde trabajo social y el apoyo desde psicología, después con fonoaudiología, que hace que todo lo que los niños recibían desde el programa Redes o reciben desde el programa Redes no sea simplemente una atención, llamémosla paralela, una atención pasajera, sino es una atención muy fuerte que responde a sus necesidades, pero además de responder a sus necesidades, les apoya y les ayuda en todo lo que es su proyecto de vida. Entonces, realmente fue pues, poco a poco ir caminando en muchos sentidos, en el sentido en que, como decías, en cierta medida y casi que sin decirlo, pero fue la realidad, el programa pues nace de la mano de la arquidiócesis con las parroquias, y trabajamos siempre con las parroquias, aunque también trabajamos en otros ámbitos y otros espacios que no eran específicamente de la arquidiócesis. Pero no solamente la posibilidad de abrir un centro Redes se daba desde la fundación, sino que tenía que entrarse en una alianza y en un diálogo
con las parroquias y con los intereses y las necesidades, sobre todo de los sectores más pobres, que es la otra característica fundamental del programa, y es que siempre estuvo en barrios, en zonas bastante deprimidas de la ciudad de Bogotá. O sea, siempre estuvimos y hemos estado en todo lo que significa Ciudad Bolívar, todo lo que significa la localidad de Usme, de San Cristóbal, y sobre todo lo más deprimido que hay a nivel de Bogotá, de Cundinamarca y casi de Colombia, que es el municipio de Soacha, que vivía y que vive todavía condiciones bastante deprimidas a nivel social, económico, etc. Entonces, esa fue otra característica del programa. Siempre estuvo, no solamente en zonas marginales o marginadas, sino estuvo siempre al servicio de los niños más necesitados, de los más pobres, de los más empobrecidos. Y creo que eso hace que el programa también sea muy hermoso y tenga un valor absolutamente invaluable. Sí, ese punto es importante porque la junta directiva de la fundación, en el momento en el que la fundación se quedó solamente con el Gimnasio Nacional María Camargo y ya no tenía el Colegio San Antonio, sintió que no estaba atendiendo, que se corría el peligro de no atender a los niños más pobres entre los pobres. Entonces, al hacer redes, pues realmente la fundación va a los lugares donde viven los niños empobrecidos, y no el niño empobrecido tiene que venir a un centro como este que le queda muy complicado. Entonces eso fue muy importante. Ya volvemos contigo para preguntar otra cosita, pero quería que Majé nos contara. Majé, en ese entonces tú estabas en el colegio. ¿Cómo experimentaba el colegio el nacimiento de redes? ¿Qué pensaban de eso? ¿Qué decía la gente respecto al programa Redes? Yo llego al colegio en el 2005 a ser un profesor regular del área de religión. No tenía en la cabeza o en la mente el tamaño de la Fundación San Antonio, digamos, no medía las proporciones, y efectivamente sí se escuchaba, como uno escuchaba como profesor del colegio hablar del programa Redes, ¿verdad? ¿Tú llegaste al mismo tiempo con María Emilia? No, un poquito después. Ella llegó como la diferencia de un mes, más o menos. Y en ese proceso, Kenny, uno escucha así como profesor, pues que existe el programa Redes, pero realmente no logra uno medir las dimensiones. La cultura de rendición de cuentas o de encuentros con toda la comunidad laboral, se daban algunos episodios, pero no se generaba comunidad laboral porque éramos equipos diferenciados, sí. O más que diferenciados, pues convivíamos en unos espacios y otros en otros, y realmente compartíamos poco, entonces como que uno no tenía la oportunidad de conocer. Creo que eso es como básicamente. Sí tenía uno la sensación de que esa era la obra social de la Fundación San Antonio. ¿Sí? El corazón social está en Redes. Y a propósito de dimensiones, Fernando, cuéntanos en estos 16 años que tú estuviste, ¿cómo fue creciendo el programa? ¿Cuántos niños hubo? ¿Cuántos centros hubo? ¿Si subió, si bajó, si disminuyó? Creo que hubo algún momento también crítico del programa. ¿Cómo fue esa parte de números? Sí, ahí tuvimos un camino muy bonito, y en el sentido de que cuando yo lo recibo, en ese primer momento, digamos, ya hablamos del 2004. Para el 2004 estuvimos, si no estoy mal, con 15 o 16 centros. 16 centros, tal vez porque se cerró el de Kennedy y la Macarena. Bueno, el caso es que quedamos con 16 centros. Ese primer año estábamos manejando una cifra más o menos entre 1.800 y 2.000 niños atendidos diariamente, es decir, en la sumatoria de todos los centros más o menos atendía entre 1.800 y 2.000 en promedio. Poco a poco después fuimos abriendo otros centros hasta que llegamos a tener 21 centros al mismo tiempo. Más o menos, estaba recordando que el equipo Redes llegamos a tener 200 colaboradores, 195, si no estoy mal, eso era un grupo inmenso de profesores, de instructores, de deportistas, de artistas. Bueno, era un grupo bastante grande porque el programa llegó a tomar esa envergadura bastante fuerte. Ya cuando, digamos que
El programa es de la Fundación San Antonio y obviamente depende en todo sentido de la Fundación San Antonio. Entonces, una primera coyuntura fue, digamos, que el nacimiento del programa a partir de una situación específica cuando se fusionan los dos colegios en este que es Monseñor Manuel María Camargo. Ya no se continúa con el Colegio San Antonio en las canteras, y ahí, al surgir el programa Redes, pues obviamente se vuelve la bandera social de la fundación, sin querer decir que antes no se hacía nada social. La misma educación ya es social, pero digamos que se toma como un programa explícito. Pero ya después, en el año 2010, también surge una crisis bastante fuerte con el tema del cierre de la mina por parte de la fundación. Entonces, tanto el programa Redes como el mismo colegio también sufren una crisis bastante dura a nivel de financiación, y se fueron cerrando centros, y se fueron cerrando porque pues queríamos sobre todo también continuar dando una atención de calidad y no cualquier tipo de atención en los centros. Entonces, de 21 que llegamos, en el 2010 llegamos a bajar a 10 centros en ese momento. Y a partir del 2010, entonces se empezó